Yo vengo de la ciudad que fuera la más violenta del mundo en 1991. Casi 7.000 homicidios en un solo año, tasas de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una sociedad fallida. ¿Por qué? Porque no tuvimos instituciones fuertes en su momento, porque el narcotráfico permeó todas las instituciones y la corrupción se tomó las instituciones y se perdió la confianza ciudadana. Donde no hay Estado hay ilegalidad. Y es muy importante entender que el concepto de seguridad debe ser un concepto de seguridad integral. Tienes que tener un Estado fuerte que controle el territorio y que te garantice la vida y la tranquilidad. Pero al mismo tiempo tienes que tener un Estado que te permita desarrollarte como ser humano, donde te brinde educación de calidad, buenos servicios públicos, buen sistema de transporte, un buen entorno, espacios públicos, que haya tranquilidad. La intervención tiene que ser integral. Colombia tuvo momentos muy difíciles en la década de los 80, de los 90, y se tomaron decisiones que permitieron que el país recobrara la confianza inversionista, que creciera la economía, que fueran saliendo cada vez más personas de la pobreza. Pero esos modelos no son perfectos y pueden ser interrumpidos. Hoy tenemos más droga que la que teníamos hace 20 años. Son 245.000 hectáreas de cultivos ilícitos, cuando en 1998 teníamos 190.000 hectáreas con un cultivo al año, y son 5 cultivos al año. ¿Y cómo se dio ese retroceso? Se da un retroceso por la presencia de esas organizaciones criminales en las cuales lograron control territorial para sembrar esos cultivos de droga. Y ves todo un entramado criminal a través del narcotráfico, con muchos carteles, no solo los colombianos, sino los mexicanos y de muchos otros países, en los cuales la droga con más fuerza llega a Estados Unidos y a muchos países de Europa. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que la droga y ese narcotráfico termina corrompiendo toda la institución y también a la sociedad. Eso es un problema de valores. Esto se trata de hablar de un tema de principios, de valores. Hoy tenemos ese problema. Que no vaya a ser que los avances del pasado signifiquen hoy en un gran retroceso que nos vuelva a convertir en un país netamente violento. No se habían solucionado todos los problemas, pero íbamos por un camino en el cual se venía avanzando. Y por eso esa advertencia también hay que hacerla a los países que están viviendo lo que vivimos nosotros en sus inicios. Le pasa a Argentina, le pasa a México, le pasa a muchos otros países. Es que el narcotráfico es una amenaza a la democracia. Y cuando muchas veces se dice no se sabe cuánto influye el narcotráfico en la política, yo te digo de manera clara que lo viví en Colombia y hemos sido víctimas de la violencia del narcotráfico, te diría en todo y en mucho. ¿Por qué? Porque cuando hay un político corrupto que no tiene valor y no tiene principios, se termina volviendo aliado de esos narcotraficantes y termina siendo financiado por esos narcotraficantes. Nosotros en Colombia hemos tenido presidentes que se han elegido con dinero del narcotráfico. Y te aseguro que acá está pasando lo mismo. Y te aseguro que pasa en México. Y te aseguro que pasa en muchos estados y en muchas partes en las cuales el narcotráfico logró penetrar justamente a la sociedad. Es que por eso hay que entender lo que está en riesgo. Y no podemos llegar al punto donde el narcotráfico se tome todo y nos convirtamos en narcoestados.